La batalla final. Razones para estudiar el fin de los tiempos. La cuestión no es si debemos estudiar el fin de los tiempos. Los cristianos deben considerar el fin de los tiempos. He aquí algunas de las razones. Los apóstoles de Jesús ordenaron al pueblo de Dios que escudriñaran las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17, segunda de Pedro 1, 19 al 20. Y las Escrituras testifican que Dios pondrá fin al mundo tal como lo conocemos. Isaías capítulo 65, versículos 17 al 25. Jesús recordó repetidamente a sus discípulos que velaran su futura llegada. Mateo capítulo 24, versículo 42. Véase también Mateo 25, 13, Marcos 13, 35 al 37, Lucas 12, 37. Pablo el apóstol dijo a sus oyentes: pero vosotros, hermanos y hermanas, no están en tinieblas para que este día os sorprenda como un ladrón. Estemos despiertos y sobrios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 6. En el libro de Apocalipsis, Juan, el vidente de Patmos, registró esta bendición de los mismos labios de Jesús: vengo pronto, mirad, vengo como un ladrón. Bienaventurado el que permanece despierto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Y que nuestra pregunta no debería ser si pensara o no que los tiempos finales son verdaderos o son ciertos. Dios claramente espera que consideremos el fin de los tiempos. En cambio, nuestra pregunta debería de ser: ¿cómo podemos mantener nuestros pies en nuestro estudio del fin de los tiempos? ¿Cómo estudiamos la segunda venida de Jesús sin desviarnos hacia el territorio doctrinal peligroso? ¿Cómo podemos explorar el fin de los tiempos de una manera que se centre en Jesús? Hay un hecho simple que necesitamos saber, tú necesitas saber, para mantenerte en la dirección correcta cuando se trata de un estudio del fin de los tiempos. Solo es peligroso cuando te enfocas en el extremo equivocado. A pesar de todo lo dicho, y para demostrar la excesiva pecaminosidad del pecado, Romanos 7:13, habrá una multitud enorme de súbditos del reino milenario que habrán estado sometidos con vara de hierro y habrán prestado al rey un mero homenaje de labios para afuera, pero sin haber creído en él para salvación, y por tanto continuando con un corazón no regenerado. Como resultado de esta maligna condición interior, cuando Satanás sea suelto al final del milenio, serán seducidos por él para rebelarse en contra del Señor y atacar la sede del reino. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 a 9. Con esta prueba de la incorregibilidad natural del corazón humano, cualesquiera que sean las condiciones de que Dios haya puesto en la humanidad a lo largo de toda la historia, Dios ejecutará un rápido y drástico castigo sobre los rebeldes, abrazándolos con fuego descendiendo del cielo. Tras este castigo contra Satán y sus últimos secuaces, se llevará a cabo el último y final juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 15. Y vencidos ya los enemigos del Rey, Cristo pondrá todo el botín adquirido, sin renunciar por eso a su realeza, a los pies del Padre, para que todo lo que sea en todos sean sometidos al Dios Padre Todopoderoso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 25 al 20. Hebreos, capítulo 10, 13. ¿Es el milenio literal una invención de exégetas modernos? No es nuestra intención ensarzarnos en polémica sobre este punto de vista, así como sobre los orígenes del moderno premileniarismo dispensacionalista, pero sí queremos ofrecer con testimonios de primera mano cuál fue el sentir
común de los primeros escritores eclesiásticos acerca del milenio. ¿Cuándo y por qué entró en la iglesia el amileniarismo? No hay milenio o no creen en el milenio. ¿Y a qué se debe el despertar reciente o el avivamiento reciente por el premileniarismo? De que un autor amileniarista ha llegado a afirmar con defecto de información en un extremo y con exceso de cálculo matemático en el otro extremo, lo siguiente: reapareció el premileniarismo en formas extravagantes en el tiempo de la Reforma y notablemente entre los anabaptistas. Bengel y Mede fueron los primeros entre los eruditos de la distinción en defenderlo. Pero no fue sino en el principio del último siglo cuando llegó a tener una amplia influencia en los tiempos modernos. Desde entonces ha llegado a ser cada vez más popular y frecuentemente se declara que la mayor parte de los líderes de la iglesia de hoy, que son evangélicos, son partidarios del premileniarismo. Cristo viene antes del milenio. La lista de los premileniaristas de los primeros siglos va desde Papías, discípulo del apóstol Juan, quien cita a su favor a gran número de los apóstoles, Clemente de Roma, Bernabé Hernas, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, todos los cuales vivieron en la segunda mitad del siglo y la primera mitad del siglo. En pleno siglo, Justino Mártir, Melitón de Sardis, Hegesipo Tasiano, Irineo de León, Tertuliano de Cartago. En el siglo III, Cipriano de Cartago, Comodo, Nepote, Victoriano, Metodio de Olimpo y el gran apologista Lactancio. En los dos primeros siglos de la iglesia, ni un solo de los escritores eclesiásticos defendió el amileniarismo. Entonces, ¿a qué se debió el nacimiento del amileniarismo? Sin duda, 4 factores entraron en juego para alumbrar una doctrina que a la iglesia de Roma le ha convenido estupendamente mantener. 1. El surgimiento del método alegórico de interpretación de las escrituras, debido especialmente al prestigio de Clemente de Alejandría, que vivió aproximadamente en los años 216 después de Cristo. Director de la escuela catequística de aquel centro docente bien impregnado de notismos y sobre todo maestro de Orígenes. A su vez, ejerció tremenda influencia en muchos escritores de los siglos 3 y 4. La unión de la iglesia y el estado del año 313 bajo Constantino, como lo que los cristianos, libres de persecución y prosperando con la ayuda estatal, comenzaron a perder la vista del cumplimiento del profetizado del reino de Cristo en la tierra, mientras languidecía hasta extinguirse la anhelante expectativa que la primera iglesia abrigaba de la pronta venida del Señor. La enorme influencia de Agustín de Hipona, que al identificar la iglesia con el reino de Dios, no dejó espacio para ningún ulterior cumplimiento del reino mesiánico en la tierra. La interpretación demasiado materialista del milenio por parte de algunos escritores eclesiásticos, debida especialmente a una equivocada exégesis de Mateo 19:29, Marcos 10:30 y Lucas 18:30. Creían, por ejemplo, que el que dejase casa o mujer por causa del evangelio recibiría en el futuro, en este mundo, 100 casas y 100 mujeres. Sin embargo, esta exégesis equivocada de algunos escritores no es
obvise para demostrar que el milenio literal fue la doctrina común en los primeros siglos de la iglesia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Cristo viene pronto. Shalom.